Muy buenas noches, mi nombre es Adán García y le agradezco en todo lo que vale el favor de su atención en esta noche de lunes 10 de junio, una semana prácticamente después, una semana y un día de la jornada electoral histórica para nuestro país del pasado 2 de junio, con los resultados que además también ya validaron los conteos que se hicieron a través del cómputo distrital que marca la ley, jornadas extenuantes para todo el personal del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Electoral de Michoacán, hablando de la elección local. Y sobre eso y muchos otros detalles y aristas de este proceso electoral queremos hablar esta noche con nuestro invitado especial, a quien le voy a presentar enseguida. Antes déjenme presentarle a mi compañera conductora y a mi compañero conductor también de esta noche en Casilla 24. Usted ya los conoce muy bien, la conoce muy bien. Estrellita Fuentes, periodista, comunicóloga, una mujer que se mueve en diferentes pistas, siempre con mucho talento y profesionalismo. Estrellita, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, mi querido Adán y Mauricio? Muchísimas gracias a todo el equipo y sobre todo a nuestra audiencia que nos hace favor de sintonizarnos a través del 105.5 FM, La Poderosa, la que te gusta. Y las redes de Primera Plana, por supuesto, bienvenidos. Y bueno, pues el programa de hoy sin duda va a estar muy interesante. Vamos a platicar acerca de los números de esta elección. Así que, bueno, si tienen dudas, aquí las vamos a despejar. Y bien fresco, ¿no? Recién salidito de ese... Del horno. De ese proceso que implicó el cómputo distrital. Pero antes también déjeme presentarle a mi compañero conductor del noticiero de la tarde en Primera Plana, Enlace Michoacán, un periodista joven pero muy experimentado ya también, Mauricio Solís. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches. Amigo, buenas noches. Estrellita, nuestro invitado, el cual vamos a presentar ahorita como se debe. Y sí, creo que esta información que vamos a tener hoy no se lo pueden perder porque vamos a platicar a detalle cuál fue el resultado, quién se va, quién se queda. No quiero decir otra palabra porque después lo toman a mal, se escucha medio feo, pero vamos a tener un programa a detalle, un programa donde vamos a analizar justamente los números, quién salió arriba, quién se mantiene, quién logró dar sorpresas, porque hubo algunos partidos que sorprendieron, algunos para bien, algunos para mal, pero ahorita vamos a entrar más a fondo. Yo tengo una duda, amigo. Dime, amigo. ¿No fue Ricardo el que perdió la apuesta? Sí, pero en mi manera Por solidaridad. Justo, Estrellita, vi que le pegó, vi que tuvo problemas incluso hasta en el hogar, por ahí le llamaron la atención en su casa, que había hecho, que cómo se atrevía a hacer una apuesta de esta magnitud, y pues quise portarme de buena manera con él, lo vemos ya un poco más repuesto, pero tú sabes, amigo, que a veces hay que ser solidarios con el contrincante, con el adversario, entonces por eso fue esta acción que decidí tomar el día de hoy. Bueno, es que Mauricio le ganó una apuesta a Ricardo, quien ilusamente pensó que le iban a poder ganar al Pachuca en la final de la Champions League, ¿sí es esa? En la Conca Champions. Así es. Y pues resulta que no, le pegaron 3-0, entonces, pues ni hablar. Y ya entonces Ricardo procedió a quitarse gran parte de la cabellera, con ello también se cayeron sus fans. Y Mauricio, para no dejarlo en desgracias y en solitario, pues también determinó proceder. Así es, amigo. Con lo respectivo. Muy bien, bueno, dado ese contexto, ahora sí vamos a entrar a los temas serios porque se encuentra con nosotros una de las personalidades y figuras de este proceso electoral que estuvo inmerso en los últimos días, principalmente en jornadas muy intensas, con toda la logística que conlleva el cómputo distrital para darle todavía más certeza y legalidad a los resultados que nos había arrojado el programa de resultados electorales preliminares y el conteo rápido también que se hizo el día de la jornada, que nos empezó a dar ya luces muy claras respecto a quienes habían sido los ganadores de esta contienda histórica, la más grande en la historia del país. Gracias, David Alejandro Delgado Arroyo, por acompañarnos, vocal ejecutivo del INE aquí en Michoacán. Gracias, Adán, a ti, a Estrellita, a Mauricio y al auditorio que nos sigue. Oye, al margen de lo que Estrellita y Mauricio tengan ya en mente para preguntarte, yo quisiera pues iniciar con este planteamiento porque está muy calientita la información en este momento, está circulando ya en varios medios de comunicación a nivel nacional, que yo considero pues medios serios, medios profesionales, normalmente muy certeros, donde hablan ya de una extinción formal del PRD como partido político, que están en el proceso de notificarle esa decisión. ¿Qué tan real es esto, David, tú que conoces los procedimientos internos del INE? Bueno, a ver, tenemos ya unos resultados de cómputo distrital en donde pues es evidente que 5 partidos políticos, a nivel nacional, a nivel nacional, un partido político de los 7
no alcanza el 3% de la votación nacional. Entonces, obviamente cuando esto sucede, hay todo un proceso de liquidación. ¿A qué se le llama este proceso de liquidación? O sea, lo primero que tendríamos que esperar es que los resultados se consoliden. ¿Por qué? Porque si hay variaciones de resultados por casillas anuladas en su votación, entonces esto impactaría al porcentaje de votación. No olvidemos el caso del PT, hace algunos procesos electorales, en que estuvo a unas fracciones de ese 3%, y debido a que la elección de Aguascalientes se tuvo que repetir, logró superar el 3%. Entonces, vaya, hay que ver el tema todavía con precaución, porque si bien es cierto, los cómputos distritales es ya el resultado oficial, también es cierto de que los partidos políticos tienen derecho a presentar un juicio de inconformidad por cada uno de los cómputos. De hecho, en este momento les puedo decir que este partido, el PRD, ya presentó juicios de inconformidad aquí en Michoacán contra todos los cómputos distritales. Entonces, hay que ver qué tanto se sostiene lo que argumenta este partido político, que está abajo del 3%. Vamos a ver qué respuestas da el tribunal a través de sus resoluciones. Vamos a ver cómo se ajusta esta votación. Vamos a ver si hay alguna situación en donde se vaya a elección extraordinaria, y vamos a ver cuál es el comportamiento que se tiene de este partido político. Entonces, todavía no es un hecho. Todavía no se le puede dar por muerto. Todavía no es un hecho en términos formales ni categóricos. Hay que esperar. La historia nos demuestra con el caso del PT que puede correr por una situación afortunada, ¿no? Pero hablabas de fracciones en aquella ocasión. Fracciones. Hoy la diferencia es más está considerable, cercano a ¿no? un punto porcentual, cercano. Un punto porcentual. Cercano, ¿verdad? Pero bueno, Pero ese punto porcentual equivale a qué te gusta. Pues sí, está equivaliendo pues, Un millón de votos. Un millón de votos prácticamente, ¿no? Entonces, pero hay que esperar. Y tiene que sesionar tiene que sesionar la Junta General Ejecutiva para reconocer para y darle instrucción. Pero eso sería hasta después de que se resuelvan todos los medios de impugnación. Y entonces el Consejo General tendría que nombrar un liquidador. ¿Qué significa un liquidador? Un contador que va a intervenir a este partido, si fuese el caso, para que todos los pasivos que se tengan en términos de compromisos con proveedores, en términos de pasivos laborales de nómina, sean liquidados, ya sea con el circulante que tenga el partido, o bien, si no alcanza el circulante, pues vendiendo propiedades para que alcance a todo este proceso de ¿Qué es entonces liquidación? lo que se le está notificando hoy al PRD Pues según los digamos, medios nacionales? solamente es que es un aviso de que tenga cuidado con sus finanzas, nada más. O sea, pero no es propiamente ya que tenga cuidado con sus finanzas porque está en el podría proceso. llegar este proceso de un liquidador, ¿no? O sea, que eso ya sería de manera posterior. Muy bien. O sea que va a tomar su tiempo. Va a tomar su tiempo, definitivamente va a tomar su tiempo. ¿No hay un aproximado, una fecha? Bueno, los pasos se tendrán que dar hacia fines de julio, principios de agosto, cuando quizás se nombre el liquidador. La ley señala que el 23 de julio el Consejo General del Instituto Nacional Electoral tendrá que hacer la asignación de diputaciones de representación proporcional. Entonces, ya para esa fecha ya los números están sólidos y todavía podrían moverse si impugnan ese otro acto, que es la asignación, que también ahí podría haber sus ajustes, ¿no? Entonces, después de esa fecha es muy probable que empiece ya formalmente el proceso de liquidación. Pero ojo también,
no, vaya, si fuese el caso, y yo no quisiera ahorita, yo quisiera cuidar mucho mi lenguaje en términos de certeza, ¿verdad? Si fuese el caso de que perdiera su registro este partido político, hay que tener también el cuidado que no en todos los estados pierde el registro. O sea, porque si hay estados como Michoacán, en donde sigue conservando localmente Sacó el 9% de los votos. el 3%, exactamente, Sí. o sea, aún más. Entonces, ahí hay que tener especial cuidado en todo este proceso que se va a seguir. Se quedaría como partido local, partido se podría estatal, en donde registrar. tiene los votos Exactamente, suficientes. sí, se mantendría con registro local, aun cuando perdería el registro nacional, si fuese el caso. Pero sí quiero ser todavía muy Siento que específico. estás siendo demasiado condescendiente con el No tanto, tanto considerando los condescendiente, números. ¿eh? Sí, no, lo Me refiero que protocolo. Es que en términos matemáticos yo no sé tengo dónde que vayan a hablar sacar el millón de votos. Yo tengo que hablar en términos de formalidad, ¿no? O sea, todavía sí. no. Que Bueno. es el caso donde, donde la libró fue Baja California Sur, donde obtuvo el 6.4% de los votos, en Guerrero 8.09%, Estado de México 4.09%, aquí en Michoacán el 6.79%, en Sonora el 4.05% y en Tabasco el 9.05%. Y evidentemente hubo estados de la República donde no obtuvo... Cuando Michoacán era o fue su bastión. bastión principal a nivel nacional, ¿no? Sí. Y los que sí, pues, se perdieron son los partidos de nueva creación locales. Los locales, sí, pero eso ya corresponderá al proceso de liquidación al Instituto Electoral de Michoacán, Al que Estado. seguramente seguirá un mismo proceso. Se nombra un liquidador Digamos que también. en términos técnicos todavía no están tampoco No, desaparecidos. hay que esperar, porque ahorita apenas tenemos los resultados de los cómputos. Y es que porque los resultados de los cómputos, como les digo, están sujetos a impugnación. Entonces, si proceden impugnaciones, podrían cambiar los números, ¿verdad? Entonces, hay que ser prudentes todavía con Pero hasta ese este asunto. momento, pues están. Sí, hasta el día de hoy y a los resultados están Así desaparecidos es. los partidos y el PRD perdió el registro a nivel nacional. Hasta Digamos- este momento, digamos, si como nada pasa. presunción, sí. Ok, Como presunción, sí, pero formalmente todavía no. perfecto. Y bueno, ¿cómo estuvo este proceso para ti, presidente? Y si estuvo muy desgastante, muy intenso, ¿cómo estuvo el ambiente al interior de la Junta Local del INE, aquí en Michoacán? Si hubo trancazos, si se pusieron muy caldeadas las cosas, o estuvieron muy cordiales y O fue un día de dialogando. campo. A ver. O sea, obviamente Primero- que fue intensísimo, me Sí, imagino. fue intensísimo. Ajá. Yo siempre les digo que, de hecho así les dije a mis compañeros desde el sábado previo al anterior a la jornada electoral, les dije, vamos a entrar en 15 días, que es como el paso de Drake. No sé si ustedes hayan oído hablar del paso de Drake. El paso de Drake es una zona en el planeta donde se une o confluye el Océano Pacífico con el Océano Atlántico y hay corrientes de la Antártida. Entonces es una zona muy turbulenta que tiene como olas de más de 10 metros de altura y que es solo barcos muy bien preparados pueden pasar por ahí. Entonces les decía, vamos a pasar por ese paso de Drake en estos 15 días, porque bueno, hay muchas situaciones que hay que resolver, que hay que atender. Es el momento desde el domingo previo a la elección en que empieza a fluir, por ejemplo, la documentación y material electoral a todos los ciudadanos y ciudadanas presidentes de mesas directivas de casilla. Entonces, El resguardo o sea, del ya no es material. resguardo, es el único momento en que las boletas ya no son resguardadas por el ejército, sino que Por los ya ciudadanos. quedan en posesión de los ciudadanos. Y yo sí les decía, hay que estar atentos a esta situación, porque sí teníamos precedentes de robo en la propia casa habitación del paquete electoral, que aquí tuvimos un caso en otro proceso electoral aquí en la zona conurbada con Morelia,
en otro proceso, y ahora lo tuvimos en Jacona a las 5:45 de la mañana. Entonces, sí, esas son cosas que, pues, digamos, incidentes que, si bien es cierto, no se habían producido por primera vez, pero creo que los incidentes de Jacona sí fueron un acto sistemático, que afortunadamente llegó el momento en que pudimos detener para que no se generalizara más. Y luego, desafortunadamente, en la noche, pues los hechos de Ocampo, los hechos de Angangueo, en donde pues prácticamente corrieron los funcionarios de casilla y los representantes, los capacitadores, asistentes y supervisores electorales, y luego tuvimos que montar un operativo para ir por las urnas, porque ni siquiera el escrutinio y cómputo se concluyó, ¿verdad? Entonces, prácticamente todo el municipio de Ocampo, y un poco también ¿cómo se llama? Angangueo, y también ocurrieron algunos hechos aislados allá en el Chinicuila, en fin, o sea, sí hubo algunas situaciones en que tuvimos que estar muy atentos, y por supuesto también en el tema de los mecanismos de recolección de los paquetes electorales, que es un asunto que sí nos hace perder el sueño. Por supuesto, del martes siguiente a la elección, que se tiene que definir la planeación de los cómputos distritales, que es la revisión de cada una de las actas casilla por casilla, y que en la gran mayoría de los casos, en Michoacán al menos más del 75% de los paquetes fueron recontados. De hecho, tuvimos un recuento total en el caso de Uruapan, el distrito 9, en donde la diferencia entre el primero y el segundo, una candidata independiente contra la coalición Morena PT-PBM, la diferencia era de 43 votos. Entonces, ya con el cómputo la diferencia se hizo más amplia, ¿verdad? Pero sí fueron asuntos en donde se tuvo que recontar todo. Entonces sí son aspectos que, digamos, a uno tiene que estar muy al pendiente de todo este tipo de situación, hasta el sábado, que tienen que salir todos nuestros compañeros con los expedientes de las elecciones, hasta el Consejo Local del INE en Toluca, para que hagan ahí el cómputo de circunscripción, o nosotros hacer el cómputo de entidad para entregar las constancias de mayoría y validez a las senadurías electas y a las de primera minoría, como lo hicieron también los consejos distritales en su ámbito, en el caso de las diputaciones federales, ¿no? Y como lo estuvo haciendo también el Instituto Electoral de Michoacán en términos de las elecciones locales, de diputaciones locales y ayuntamientos. Entonces sí es un momento en que la intensidad del trabajo es muchísima, y que tienes que estar siempre ahí muy al pendiente de todo lo que va sucediendo en cada uno de los órganos desconcentrados del INE. Pero todavía no termina. Todavía no termina. ¿Y ya pudiste dormir un poquito? Ya, afortunadamente esta noche ya pude dormir un poco, digamos, pude dormir decentemente. ¿Cuántas horas estabas durmiendo en estos días? Pues 1 hora o 2 diarias, o sea, no podía dormir más, o sea, de hecho tenía siempre el celular ahí al lado y tin, tin, tin. Entonces, era muy difícil dormir, francamente, sí, claro. Sí te cansas mucho, ¿verdad? El cuerpo humano pues necesita descansar, no somos máquinas finalmente, ¿no? Pero sí es algo a lo que ojalá y este asunto se modifique, porque creo que estamos llegando seguimos operando un sistema clásico desde hace 30 años o más, que a lo mejor sí valiera la pena ir combinando algunos ingredientes, como por ejemplo urnas electrónicas o votación, votación por internet. De hecho, fíjense que qué curioso, el 1 de junio, en la noche, el Consejo General del INE tuvo que acordar permitir un voto anticipado, aunque luego la discusión que se dio en el Consejo General casi fue así como de decirle al tribunal, oiga,
realmente esto va a ser un voto anticipado, o sea, porque pues va a ser en realidad el día de la jornada electoral, o sea, porque ya tan anticipado no va a ser, o sea, porque ya no es posible, o sea, el tribunal le ordena al INE que vea la posibilidad de que 9 personas ejerzan el sufragio mediante voto anticipado y vincula al instituto para atender la denuncia que tenían estos ciudadanos de que hubiera voto por internet para estos ciudadanos, debido a que tenía una discapacidad y las otras personas eran cuidadoras, entonces que por esas condiciones no podían hacer. El Consejo General le responde al tribunal: no puedo en este momento implementar voto electrónico por internet. Pero hacia allá tendría que ir la tendencia, ¿no? Pero puedo mandar las boletas a su domicilio, cosa que se hizo y votaron. Pero sí hay una vinculación que le hace el tribunal para decir: si no puedes, a futuro tienes que proyectar para este tipo de comunidades. Y eso está abriendo una ventana de oportunidad para el uso de votación electrónica, primero de manera gradual en cierto tipo de comunidades. Y déjenme decirles que al Consejo General le tocó lo mismo que a nosotros nos tocó en Michoacán hace 3 años, en 2021. Un grupo de ciudadanos de Cherán interpuso un medio de impugnación y nos vinculó el tribunal a atenderlos. Y nosotros resolvimos que ya para una semana previa a la jornada electoral, lo mismo que hizo el Consejo General. No podemos implementar el voto electrónico porque querían votar por internet los ciudadanos de Cherán que interpusieron ese recurso, porque sus autoridades comunales no les permiten tener casilla en Cherán. Entonces, fíjense, también esta es una alternativa para este tipo de ciudadanas y ciudadanos que pues fue uno de los retos que tuvimos en esta elección. 85 casillas tuvieron que ser dadas de baja por pueblos originarios que sus comunidades niegan el derecho que tienen habitantes de esa comunidad para ejercer su derecho al sufragio, lo cual a mí no me parece justo. Quizás ahora ya lo puedo decir abiertamente, pero yo sí vi un video, francamente a mí me pareció decepcionante totalmente. O sea, un video que vi donde un grupo de 30 gentes en la noche en Jarácuaro votaron a mano alzada porque no hubiera casillas, nada más que, oigan, 30 personas reunidos ahí con eso en la noche y diciendo, ahora sí, ya decidimos que nos vamos a la pachanga y no votamos. Entonces, pero 30 personas cuando la lista nominal de Jarácuaro es de 2,400. O sea, 30 personas decidieron por 2,400. Y cuando se trata de un derecho constitucional. Y no solamente con derecho constitucional, sino es un derecho humano. Nada más que aquí entran en colisión pronunciamientos y convenciones que se han establecido en favor sobre de la los autonomía pueblos, de los pueblos de indígenas, los pueblos originarios, que dicen que su cosmovisión es comunitaria, y entonces como es comunitaria, pues todos los individuos tienen que someterse a lo que diga el consejo, a lo que diga el consejo, a lo que diga una comunidad. Entonces, a mí me parece que es algo que sí tiene que repensarse y a lo mejor inclusive repensarse en otros ámbitos. Porque la discusión que tuvimos con esos pueblos fue muy intensa, porque ahora resulta que ya no nada más el problema en la ecuación son ellos, sino ahora el problema en la ecuación también son los partidos políticos. ¿Por qué? Porque ahora resulta que como ya adquirieron autonomía, autogobierno, entonces dicen los del resto del municipio, dicen, bueno, ¿y estos por qué van a votar por el ayuntamiento? Si ya están ejerciendo su propio recurso. O sea, vaya, esto se está volviendo un problema
que ya estaba emergiendo, que ahora se nos hizo muy complicado resolver, lo resolvimos, pero creo que es un llamado a la reflexión al Congreso del Estado. O sea, creo que sí debería de haber una reflexión muy profunda sobre los alcances del autogobierno en términos de del ejercicio de los derechos político-electorales. Más aún porque la fila de comunidades que quieren buscar también ese modelo es bastante ya Aunque considerable. también es cierto que del conjunto de las 38 comunidades que han adquirido autogobierno, casi estamos como al 46% que no quieren casillas y como al 54% que Muy sí dividida quieren la casillas. opinión. O sea, la opinión está muy dividida entre ellos. Muy bien. Gracias. Vamos a ir un bloque, si nos permites, Sí, claro. rápidamente, un bloque de noticias, bloque de anuncios, mejor dicho, no de noticias. Y estamos de regreso en unos instantes. Estamos platicando con David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo de Línea aquí en Michoacán.